bom, día. ¿Cómo has despertado? ¿Bien o qué? Tengo sueño. Tengo sueño. Aquí estamos en nuestra humilde morada vienesa. Un día. ¿Has despertado bien o qué? Yo fenomenal, siempre. Bueno, chavales, vamos para allá. Valoración de la dormida, las camas por aquí, por algún motivo. Será esto tal que es una puta mierda, pero son duras de cojones, hermano. Es dormir en La piedras. verdad es que sí, la verdad es que sí. Y nada, estos son las listas. Ya nos han pegado la bronca, nada más despertarnos. O sea, no. Yo no quiero nada, pero Fede ha querido dormir al lado mía sin ansiedad. Buscará de histérica. Estamos desayunando. Super chido. ¡Qué puto asco! Eso es yogur o algo así, tú. ¡Qué asco de leche, tío! Pruébala. Pruébala. ¡Qué puto asco! Ah, tío. Chat, nos han estafado unos moros. Esto no es leche, esto es puta mierda, Dios, y sabe como al final como plastilina, bro, qué cojones, tío. Está malísima. Buah. A ver si mojadita. Ah, 2 euros, tío. Buah, qué asco. Bueno, chavales, estamos ahora mismo, nos encontramos en el palacio de Sombro. Y nada, esto es Vilcome. Hay un mercadito navideño aquí también. La verdad es que hay mucha niebla y no se ve bien, pero bueno, si te acercas se ve. Y nada, la verdad es que es súper grande, o sea, que fucking locura. Chat, qué frío, chat, me estoy congelando. Entonces, estamos discutiendo, o sea, estamos llegando a discutir de si venir a ver este palacio, que es el palacio de Sombrun, que vale... ¿De qué? Sombrun, que vale 30 y pico euros y o sea, tengo que esperar 2 horas para verlo y en verlo se tarda 4 horas, ¿vale? O ir al Palacio Belvedere mañana y verlo en 1 hora y ver todos los cuadros que hay un montón de cuadros de Gustav Klimt, de no sé quién y un montón de cosas. O sea, estamos discutiendo eso y encima más barato. Y estamos discutiendo eso, o sea, yo es que... No, pero es que este palacio. No entiendo, tío, no entiendo. Porque el palacio del otro, el de Belvedere, es el palacio real. Pero todo lo real lo han traído a este porque ahora es una exposición de obras de museo de mierda. Ah, bro, mira, ahí está. Ahora mira, ahora hay que ver. Vemos el parquecito. No, chicos, vemos el parquecito. Parquecito. Enfoca, parquecito. Con niebla que no se ve nada. Y sin flores. Parquecito. La verdad que esto es más triste, bro. A ver, la verdad es que la niebla ha sido una puta, pero bueno. Vemos el parquecito y ya está. Y damos una vueltita por ahí y vamos para el centro, tío, que es a lo que hemos venido. Estamos por los bosques más perdidos de la estepa. La estepa, tío. Chat, me he enamorado. Me enamoré. Bueno, chavales, nos vamos ya de aquí. La verdad es que es un poquito decepcionante, no sé. La niebla, los niños, Decepción. el parque, que no había nada, ni una flor. Tío, todo lleno de niños, no hay nada. Entrar al palacio 40 euros. Así que nada, nos vamos para allá, tío. Vamos a comer. Chat. Vamos a jamar. A comer y. Espérate. Porque esto es criminal, ¿eh? A comer a las 12. Bien. Horario austriaco, ¿sabes? Hay que adaptarse. Yo tengo mucha hambre, la verdad. Adaptarse. No tengo ni tabaco, ni llaga encima. Claro, es que vamos a adaptarnos, vamos a eso. Vamos a poner un paquete de tabaco, una botella de Jagger y a comer a las 12. Somos austriacos. Bueno, chat, nos hemos venido aquí a un restaurante. Nos van a sobrar 20 pavos por un puto schnitzel. Veremos a ver qué tal. Yo he pedido el Don Carlos porque era lo más español que he visto aquí. No hay nada de jamón, no hay nada de croquetas, ni tortilla de patatas. ¿Qué cojones? Dando la cerveza. Vienes. Le he dicho, en plan. Buen traguín. El fucking plagado de Electro, madre mía. A ver, pero por debajo hay 2, Sí, en plan, hay 3. No, solo 2. Que no pase hambre ese cuerpo, Vaya. Oh, aquí, el nudo para acá. ¡Opa! Nah, bueno, pues vamos a probar el auténtico schnitzel aquí en el centro de Viena y vamos a ver qué tal. Es la primera vez comiendo schnitzel auténtico 100%, así que vamos a catar y a comer, que tengo un hambre y Estoy, tengo un hambre por ahí.
Parece que no veo yo sin pavos. Ya no se ven billetes así, ¿eh? Chavales. Probando el Schnitzel. Hey, YouTube, what's up, brother? What's the channel called? ¿Eh? What's the channel called? FedEx Vlog. Wait, can I will follow. I will subscribe to you. Where you from, brother? Spain. Oh, ¿qué tal, amigo? Sí, hombre. Muy bien. What's it called? muy bien. How do you spell it? Barcelona or Madrid? Madrid. Ah. Sí, claro. Forza Barça. Barcelona. I was last year in Barcelona. Very good girls, brother. I swear. No, Dangerous. Now Dangerous, Barcelona. Yes, very good. Hey, YouTube. Sí. Muy bien, ¿qué tal? Adiós, amigos. Hay un dato que es el 70% de las mujeres de Viena están solteras y buscan marido. Al igual que el 70% de la gente que ve mis vídeos y no está suscrita, por favor, venga. Subscribe, tío, Héctor. Díselo, tío. Héctor, suscribíos todos, por favor, que nadie está suscrito, venga. Suscripción y like y campanita. La verdad que... Por favor, chat, por favor, nos lo curramos, Talán. Honesty. Un vals. A ver, José, el vals ahí. Representa la isla Atenea. La justicia, la igualdad y los valores. Y la mujer también, ¿no? El feminismo Y también. las mujeres. Chavales, estamos a punto de entrar en el mercado navideño más grande de Europa. O sea, es una pasada. Vais a flipar. Aquí vamos, hay de todo. Se ve que hay puestos de todo lo que te puedas imaginar que hay en un mercadillo navideño. Lo tienen aquí. Es histórico, la verdad. Es de los más antiguos también. Es del siglo XVIII. Y nada, encima está enfrente del ayuntamiento. Ese es el ayuntamiento de Rathaus. Y preciosos, chicos, la verdad. Chavales, ahora 100% estamos en la noria más antigua del mundo. 100% real, esto es real, ¿eh? La noria es el funcionamiento más antiguo del mundo, ¿eh? Aquí está. Esto nos subimos, ¿no? La verdad es que muy grande no es, ¿eh? Me la esperaba más grande. ¿Esto es grande? ¿En serio? ¿Parece esto grande, tío? Que no es grande, digo, Ah, me vale, la esperaba más grande. Vale, chavales, yo empiezo a estar bastante reventado, la verdad. Situación reventadera. Nos hemos sentado en el puto banco más frío de toda Viena, tío. Te lo juro, tengo los cojones ahora mismo piedras. Estamos hablando antes de Joseph II, ¿no? Sí. Que no es Joseph el Canario. Vale. Ojo, se ha movido un poco, ¿eh? Pues bueno, el Imperio Germánico empezó con Otón I, hijo de Carlomagno. Sí. Y llegó a ser uno de los imperios que mayor extensión tuvo en Europa. Dos horas después. Qué locura, ¿no? Vale. Así, no, así, esto es la vida. Hoy se Ah, que juega sí que son de Copenhague. Por eso había tanta gente de Copenhague, bro, ese equipo de fútbol. partido hoy de fútbol. Sí, bro. Yo miré Contra el Rapid de Viena. Guacha, estamos llegando a lo que es la ópera más importante del mundo, ¿vale? Esto es así, esto no es ninguna mentira, es totalmente real. Y la ópera de Viena. Sin palabras, José está sin palabras. Yo me quedo en shock cuando la he visto. Sin palabras. Hostia, chaval. Ay, qué grande, Que ¿verdad? es una locura, Buah, 100% vamos, 100% vamos. Criminal, qué criminal, pasando rojo. Hombre, si están quietos ahí los coches, yo paso, ¿sabes? Si no pasan, yo paso. Vale, ahora que... Claro, y ese es el hotel Satchel, chavales. Ahí es donde se inventó la planta Satchel, que es famosísima. Ostras, buenísima, ahí vamos también, Qué Hay mucha gente, 100%, por 100 por vamos. Vale, con lo que nos acaba de pasar, ¿verdad? Bueno, pues simplemente... No, es que si lo contamos no os lo creéis. Es que yo estoy roto, o sea. No, de verdad, sí, cuéntale.
Chavales, íbamos a ir a la ópera. En plan, no sabíamos si íbamos a llegar, nos íbamos media hora antes, hay una cola para comprar las entradas, tal. Le pregunto al tío, le digo, ¿aquí se compra? No sé qué. Y me dice, sí, ahí abajo, tal, no sé qué. Y va, hacemos la cola, tal. Llegamos a donde se compran y nos dice un tío, ¿cuántos sois? Y nosotros 3. Y nos dice, no, Special Event, out. Y yo, ¿qué? En plan, y nos echa, y yo, te juro, hermano, o sea, nos ha echado por la puta cara. Y luego le pregunto... Sin ningún tipo de respeto ni nada. No, De hecho, fuera y ya. Fuera. Como si fuese un subverta de discoteca. Y le pregunto al amigo que por qué nos ha echado y me dice, no sé, yo soy un mandado. Y le digo, yo le hablo con él y me dice, no le preguntes a él, si ha dicho que no es que no. Y yo, roto, tío. O sea, quería ir a la ópera de Viena, era mucha ilusión, tío, y nada. Vale. Bueno, De sí. loco la tarta. De loco la tarta. El tío, el colega, el colega. Para compensar hemos venido y hemos venido aquí al Hotel Sacher a probar la tarta Sacher original de aquí. Prueben la nata. Y obviamente esto va a cuenta de Federico por su chinada histórica. Sí. No, prueba la nata. Para YouTube. Bueno, la verdad que para mí ni fu ni fa, la verdad, la ópera me venía a cuento. Encima me ahorro ya 20 euros. Bueno, chavales, volvemos a nuestro barrio, al barrio bajo, a los soviets. Y nada, día para reflexionar. Sabemos que Viena pues no es lo que parecía. A ver, chicos, un momento. Ahí tiene Miguel, a ver. Sin duda alguna, Viena, la puta peor ciudad que está en mi puta vida. Y ya está. Tiene toda la razón. Mañana, que toca mañana. Mañana Mañana la bomba máxima, chicos, la bomba máxima. hemos comprado entradas para ir a las 9 de la mañana a ver el Palacio Belvedere y la exposición que tienen de arte. De Gustav Klimt. Gustav Klimt y más cosillas. Y nada, pues bien, a ver, Luego a la 1 tenemos el bus. el autobús a Olomiuk, exactamente. Y el reencuentro con Miguel después de décadas. Es verdad, la Mañana vuelta a ver a día Miguel, sí. Y la llegada de... Y la llegada de Malú. Rubén. El regalo para Rubén Basura Snitcher de 50 euros. ¿Cómo describirías Viena en una palabra? Viena, bien, mal. Bien mal, ¿no? Bien mal. Vaya carambur, Chicos, mañana se vienen cositas. Buenas noches. Sí. Muy bien, ¿qué tal? Adiós, amigos.